Soy Rogelio Campo Cardona y les doy la bienvenida a un nuevo video sobre fundamentación en química orgánica. Con este video tengo dos objetivos. El primero, que aprendamos a nombrar compuestos cuando en la misma estructura coinciden dobles y triples enlaces. Y el segundo objetivo es que hagamos refuerzo de cuándo y en qué punto del nombre debemos usar prefijos multiplicativos. Haciendo nuevamente énfasis en la gramática de los nombres UPAC, primero nombramos los sustituyentes, después nombramos la raíz, después la terminación AN cuando no hay enlaces múltiples, o la terminación EN cuando hay dobles enlaces, o la terminación IN cuando hay triples enlaces, y el grupo funcional. Cuando coinciden en la estructura tanto dobles como triples enlaces, hay que usar en la terminación tanto el vocablo EN como el vocablo IN. He modificado un poco la formulación de la forma genérica de la gramática del nombre, introduciendo unos paréntesis que son los que me van a dar la pauta de los puntos susceptibles de usar prefijos multiplicativos. Nos tenemos que preguntar cuál o cuáles son los rasgos estructurales que se repiten en una estructura química. Lo que en una estructura química puede repetirse son sustituyentes, que haya varios metilos, que haya varios etilos. Puede también haber varios dobles enlaces. Por consiguiente, antes del vocablo en habrá que usar prefijo multiplicativo. Puede haber varios triples enlaces. Entonces, antes del vocablo in hay que utilizar prefijo multiplicativo. Puede haber varios grupos funcionales idénticos, dos OHs, dos grupos carboxílicos, dos aldehídos, dos cetonas, y en consecuencia habrá que utilizar prefijo multiplicativo antes del grupo funcional. Un nombre típico sería, por ejemplo, dimetil hexadien diol, utilizando los respectivos números. Vamos entonces a entrar en materia. Empecemos. En este caso, este es un dieno. Notemos que en esta estructura lo que se repite es el doble enlace, o sea, lo que habrá que repetir o mejor multiplicar es el vocablo en. Por lo tanto, para este compuesto debemos colocar di antes del vocablo en. Haciendo el paso a paso que siempre hemos utilizado para los nombres UPAC, entonces primero reconocemos la cadena principal, la tengo ya representada con azul. Reconocemos sustituyentes, solo hay uno, no habrá que utilizar prefijo multiplicativo. Luego la raíz de 5 carbonos, pent. Luego, como les decía en la introducción, como hay dos dobles enlaces, entonces aquí hay que utilizar prefijo multiplicativo di, en. Y finalmente, como no hay grupo funcional en esta estructura, la terminación final es o. Bien, el otro punto a tener presente es la numeración de la cadena principal. Hemos dicho en videos anteriores de manera reiterativa que los grupos funcionales tienen prioridad sobre los enlaces múltiples y que los enlaces múltiples tienen prioridad sobre los grupos alquilos, sobre los sustituyentes, y que un doble enlace y un triple enlace tienen idéntica prioridad. Por consiguiente, en esta estructura vamos a privilegiar para la numeración enlaces múltiples, que debemos entonces numerar por el extremo de la cadena que dé el número más bajo posible cuando encontremos el primer enlace múltiple, no importa si es doble, no importa si es triple. En esas condiciones, de manera obvia, la numeración por el lado izquierdo nos va a dar carbono 1 en el primer enlace múltiple, y esa debe ser entonces la numeración adecuada: C1, C2, C3, C4 y C5. Y ya está listo para el nombre, porque procedemos con el sustituyente, el único que hay, que está en posición 4, 4,
metil. Ya terminamos los sustituyentes. Ahora la raíz entonces es de 5 carbonos, penta. Y ahora vamos a decir dónde están los enlaces múltiples. Los enlaces múltiples, el primero está en 1, el segundo está en 3, y aquí es donde debemos usar el prefijo multiplicativo, porque vamos a indicar que hay repetición de doble enlace, DN, y en la medida que no hay grupo funcional, la terminación final es O. El nombre de este compuesto es 4-metil-penta 1,3-dieno, y como lo hemos dicho en otros videos, también puede ser 4-metil 1,3-pentadieno. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a numerar la cadena, como hemos enfatizado, dándole prioridad a enlazamiento múltiple. Si empezamos por el extremo izquierdo, nos da en carbono 1 doble enlace. Si empezamos a numerar por el extremo derecho, también nos da C1 en doble enlace. Por consiguiente, en este caso hay empate. Vamos hacia el segundo doble enlace. Si numeramos por el lado izquierdo, el segundo doble enlace nos da en posición 4. Si numeramos por el lado derecho, el segundo doble enlace también nos da en posición 4. En este caso, el conflicto de numeración lo desempata, lo resuelve el sustituyente, porque ambos dobles enlaces quedaron dándole empate de numeración a ambos extremos. Y en consecuencia, el desempate lo hace el sustituyente, y ahora lo adecuado es que este sea el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. El nombre de este compuesto es muy parecido al anterior, excepto por la numeración. Entonces el nombre de este compuesto lo empezamos por el sustituyente. En posición 2 encontramos el sustituyente metil. A continuación la raíz, penta. A continuación, ¿dónde encontramos los enlaces múltiples? Enlaces múltiples lo encontramos en 1 y en 4. En repetido, entonces usamos prefijo multiplicativo DN. Y finalmente la terminación O, dado que no hay grupo funcional. Miremos los tres casos que hay a continuación. Miremos que es una cadena de 5 carbonos, pent, hay doble enlace, entonces penten, y también hay triple enlace, entonces este es penten-ino. Confluyen tanto eno como ino. Genéricamente este compuesto lo llamaríamos pentenino. Raíz de 5 carbonos, doble enlace en triple enlace ino. Pero los tres compuestos que siguen tienen la misma situación. Cadena de 5 carbonos, tiene doble enlace y tiene triple enlace. Raíz pent, en de doble enlace, ino de triple enlace. Y el tercer ejemplo tenemos exactamente la misma circunstancia, cadena de 5, doble enlace en, triple enlace, ino, de tal manera que tenemos 3 isómeros estructurales penteninos, 3 isómeros de posición, donde la única diferencia está en la ubicación de los enlaces múltiples. Esa es la razón fundamental por la cual necesitamos hacer numeración, como en los demás ejercicios numerosos que hemos resuelto a lo largo de esta serie de videos. La norma, hago énfasis en ella, es que la numeración atiende en igual nivel los dobles y los triples enlaces. Nos interesa numerar por el extremo de la cadena que nos dé el número más bajo posible para el primer enlace múltiple que nos encontremos, sea doble o sea triple, no hay diferencia. En el primer ejemplo, en el primer pentenino que tenemos, el triple enlace lo encontramos en posición 1. Por consiguiente, esta va a ser la numeración adecuada. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5.
Muy bien, entonces vamos a resolver el nombre completo. No hay sustituyentes, solamente raíz, pent. Vamos a decir en qué parte encontramos el doble enlace. Lo encontramos en carbono 3 en. Vamos a decir dónde encontramos el triple enlace. Lo encontramos en 1 in y la terminación O. Por lo tanto, ese nombre genérico pentenino, que aplicaría para 3 isómeros posibles, lo resolvemos de manera explícita con el nombre pen3en1ino. En el segundo ejemplo el nombre es muy parecido. Empezamos por la raíz pent, pero antes hagamos la numeración. Una vez más, la norma dice numerar por la cadena, por el extremo de cadena que nos dé el número más bajo posible para el primer enlace múltiple que encontremos. Y en este caso, el primer enlace múltiple que encontremos, es carbono, es un doble enlace, y para esto entonces este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. De tal manera que el doble enlace lo encontramos en posición 1, pent 1 en, y el triple enlace lo encontramos en el carbono 3 in y terminación O, porque no hay grupo funcional. Por lo tanto, el nombre de este compuesto es pent 1 en 3 ino. En el tercer ejemplo de los isómeros penteninos, vamos a numerar por el extremo. Nos da carbono 1 para el triple enlace, pero por el lado contrario nos da carbono 1 para el doble enlace. En este caso, tanto doble enlace como triple enlace nos da en carbono 1. Tan solo en esta circunstancia se le da prioridad al doble enlace. Enfaticemos: doble y triple enlace tienen idéntica prioridad en todas las circunstancias, excepto cuando tanto para doble como para triple enlace hay empate en la numeración. Entonces ahora le vamos a dar prioridad, por esta regla de desempate, le vamos a dar prioridad al doble enlace. Entonces este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Y el nombre de este compuesto, de nuevo, es pent. La ubicación del doble enlace 1 en, la ubicación del triple enlace 4 in y terminación final O. Pent 1 en 4 ino, y nos damos cuenta que los tres compuestos por la numeración dan nombres diferentes. Si aplicamos este mismo criterio en el ejemplo que tenemos en el centro del tablero, nos damos cuenta ahora una vez más que tenemos triple enlace en extremo de cadena carbono 1, pero también tenemos doble enlace en extremo de cadena carbono 1. Solo en este caso, como lo acabamos de explicar, el doble enlace tendría prioridad, y en consecuencia la numeración se hace privilegiando en este caso al doble enlace carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Vamos ahora entonces a dar el nombre. Lo primero que hacemos es nombrar los sustituyentes. En la introducción a este video hice mucho énfasis en la ubicación donde debemos usar prefijos multiplicativos. Notemos que en este ejercicio lo que se está repitiendo son los grupos metilo, los sustituyentes. Por lo tanto, ese tri de 3 grupos repetidos lo usamos en el punto de los sustituyentes, que demuestre claramente, que exprese con claridad qué es lo que se repite en la cadena. Y en consecuencia, el nombre de este compuesto es 2, ahí hay un metilo, 3, en 3 hay otro metilo, por lo tanto lo escribimos de manera repetida, prefijo multiplicativo trimetil, nombramos la raíz pent, la ubicación del doble enlace 1 en, la ubicación del triple enlace 4 in y la terminación final del grupo del O cuando no hay grupo funcional.
Veamos ahora en este ejercicio que tenemos grupo funcional. Los grupos funcionales tienen prioridad sobre los enlaces múltiples, por lo tanto la terminación definitiva del nombre de este compuesto es ona, de cetona. En este ejercicio no hay sustituyentes, sí hay raíz de 7 carbonos, hay 2 dobles enlaces, entonces antes del vocablo en debemos utilizar el prefijo multiplicativo di, y la numeración atiende prioritariamente al grupo funcional, por lo tanto la numeración adecuada es la que ya tenemos escrita sobre la cadena. Y empezamos con el nombre, empezamos con la raíz hepta. Nombramos ahora o explicitamos dónde están los dobles enlaces. Están en posición 3 y en posición 5. Doble enlace repetido, o sea, eno, pero habrá que utilizar prefijo multiplicativo dien, en. Y finalmente el grupo funcional, y el grupo funcional aquí claramente está en posición 2, terminación 2, ona. El nombre de este compuesto es hepta 3,5 diendosona, pero también podemos el 3,5 colocarlo encabezando antes de la raíz, y el nombre también podría ser 3,5 heptadiendosona. Hablemos del nombre IUPAC para el geraniol, que es el aceite esencial de las rosas. En este caso, la cola de la cadena tiene 2 metilos. Cualquiera de los 2 metilos puede usarse dentro de la cadena principal y el otro dejarse como sustituyente. En este caso del geraniol tenemos una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Con 2 metilos. Se repite metilo. Se repite doble enlace. Y hay un solo grupo funcional. El grupo funcional en este caso tiene la prioridad sobre los enlaces múltiples, de tal manera que la numeración debe privilegiar la ubicación del grupo funcional. Por estar en extremo de cadena, este sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7 y carbono 8. Empezamos entonces con los sustituyentes. Hay 2 sustituyentes metilo, está repetido, por lo tanto debemos utilizar prefijo multiplicativo. Entonces decimos en qué ubicación están esos metilos. Vemos claramente que están en posición 3 y en posición 7. Dimetil, metil con prefijo multiplicativo, dimetil. Nombramos ahora la raíz. La raíz es de 8 carbonos, octa. Vamos a decir ahora dónde están los enlaces múltiples. Enlaces múltiples lo encontramos por primera vez en 2 y volvemos a encontrar enlace múltiple en 6, 2, 6. Pero como está repetido, entonces usamos prefijo multiplicativo dien. Y la terminación final del grupo funcional en posición 1, ol. El geraniol, también con nombre IUPAC, es el 3,7 dimetil octa 2,6 dien 1 ol. Y como último ejercicio, quiero que hablemos del ácido linolénico, ampliamente conocido como omega 3 en el mundo nutricional. La razón de ese nombre omega 3, estamos hablando de un ácido carboxílico donde la cabeza es el grupo carboxilo y la cola es un grupo carbonado. Alfa, cabeza, omega, cola. Y vemos que en la cola tenemos 3 dobles enlaces y es la razón por la cual esto se llama también omega 3. Vamos a dar el nombre IUPAC. En este caso tenemos grupo funcional que automáticamente se lleva la prioridad porque es grupo funcional que siempre aparecerá en cabeza, en extremo de cadena, de tal manera que el
1 para el grupo funcional, aquí no debemos usarlo. En el geraniol sí debíamos usar 1 para el OH, porque el OH no siempre está en punta de cadena. Tenemos un compuesto de 18 carbonos, no hay sustituyentes, podemos empezar de una vez por la raíz. Entonces el nombre de este compuesto es ácido, la raíz de 18 carbonos, octadeca de 18, octadeca de 18, 3 triples enlaces. Entonces aquí tenemos que utilizar prefijo multiplicativo, pero habrá que decir primero la ubicación de esos enlaces múltiples, y vemos claramente que los 3 dobles enlaces están en carbono 9, carbono 12 y carbono 15. 9, 12, 15, 3 dobles enlaces, o sea, trien, y la terminación final de ácido carboxílico oico. Por lo tanto, el ácido linolénico en nomenclatura IUPAC se llama ácido octadeca 9,12,15 trienoico. También lo podemos llamar ácido 9,12,15 octadeca trienoico.